Muy buenas tardes, soy el doctor John Coben del Partido Independencia de Valparaíso. El día 13 de enero de 2019 estoy aquí hablando solamente del tema sencillo pero importante sobre estrategia del monumento de Washington. Es una idea, una estrategia usada por políticos, bien conocido por los últimos 25 años y muy eficaz. Y vale la pena conocerlo y entenderlo para que no confiemos demasiado en políticos, porque la estrategia de políticos generalmente, y burócratas, reguladores, ejecutivos, con papel oficial del Estado, es mantenerse en su poder, estar reelectos si son personas electos, o crecer en su capacidad de dirigir más grandes presupuestos y más grandes burocracias y más gente. Su deseo nunca ha sido principalmente servir al interés público o bien común. Su idea es servir a sí mismo como todo el resto de los seres humanos. La idea principal de la elección pública es la doctrina en que, idea económica, teoría económica que ganó el premio Nobel James Buchanan en 1986, es que ellos actúan, los políticos, burócratas, etcétera, como los demás seres humanos. La urna no cambia nada de su naturaleza. Es una idea tan básica, tan fundamental, que realmente se ha reventado las ciencias políticas y la historia, sociología. Tenemos esta idea y avanzamos esta breve historia del monumento de Washington como un ejemplo. En esta serie, en nuestro partido, en nuestros videos, sección de videos, vas a encontrar muchos más ideas o teorías así como la teoría de la captura, los incentivos perversos y la búsqueda de renta en el futuro y otras cosas. Pero adelante con la estrategia del monumento de Washington. Muchas veces pensamos que los votantes tienen poder, y en un sentido, sí, sobre los políticos, congresistas, senadores, diputados que están en el Congreso, responde más y más a mucha gente votante, porque quieren preservar su poder, su oficina, su papel político, y por esa razón tiene que ofender menos de 49,9% de ellos para que estén allá en su puesto. Entonces, es básicamente fácil de entender cómo ellos funcionan. El presidente no es tan diferente que ellos, el vicepresidente, el resto también. Pero burócratas son un poco distintos, porque ellos no responden directamente a votantes. Están asignados sus puestos por presidentes o otros, puede ser algunos congresistas, y quieren mantener su puesto por toda la vida. Y normalmente si no cometen ningún crimen o traición, ellos pueden mantenerse siempre allá con su sueldo fijo según los grados de estar establecido en los gobiernos para el pago de distintos rangos de personas en la burocracia o como empleados públicos, funcionarios del Estado. Pero no es decir que los burócratas no sirven a sus propios intereses en agradar su propio poder y presupuesto. Es como decir, es mucho mejor, usando un ejemplo de Chile, otro de Estados Unidos, es mejor ser alcalde de Las Condes de Santiago que alcalde de Osorno. Y Osorno es mucho mejor esa alcaldía que la de Cerro Sombrero cerca de Punta Arenas en la 12ª región. Es lo mismo en Estados Unidos, es mucho más poderoso, prestigioso ser el alcalde de Nueva York que el alcalde de, puede ser, Oklahoma City. Y Oklahoma City es mucho mejor que ser alcalde de Lancaster, California, o Fresno, California, o ciudades un poco más chicas. Y eso es, ellos quieren el poder, el prestigio, la notoriedad, quieren mantenerlo. Y eso requiere dinero, requiere un presupuesto más grande y mucho más empleados. Entonces, cuando llegaron en los medianos de los 90, del final del siglo XX,
algunos reformistas al Congreso para cortar los impuestos. Ellos lanzaron un programa muy interesante de eliminar, yo creo que como 30% de los impuestos. Entonces dijeron a todos los ministros o los miembros de gabinetes, jefes de cada ministerio allá, como el Ministerio de Interior en este ejemplo, tiene que cortar el 30% de su presupuesto. Eso es. Chao nomás, como dice en Chile. No vas a tener más del 70% de lo usual en el futuro. Pero a los burócratas no les gustó eso mucho porque eso significa perder mucho poder. Si sea el Departamento de Defensa, Departamento del Interior, Departamento de Comercio o Energía o Transportación, todos perdieron por esta política de los reformistas en el Congreso. Entonces, siendo seres inteligentes, inventaron una estrategia para retomar sus presupuestos y su poder que funcionó bastante bien en el Ministerio de Interior. El Ministerio de Interior en Estados Unidos trata con los parques nacionales, trata con otros asuntos internos del país. Y tiene mucho cosa que es despilfarro, efectivamente, que está gastando mucho dinero en preservar, por ejemplo, terrenos grandes en Alaska, donde no se puede alcanzar ni con helicóptero. Está también involucrado en administrar parques nacionales y bosques grandes en otros estados del oeste de Estados Unidos. Millones y millones de hectáreas pertenecen al gobierno federal y cuesta una fortuna para administrarlos, asegurarlos, apagar incendios allá y cualquier otra cosa. Y sería mucho mejor venderlo, yo creo, ponerlo a manos privadas, aunque sea un sistema feudal hoy día, donde realmente el dueño real es el gobierno de cada estado. Pero pasando por alto este asunto por el momento, tenerlos en manos privadas es mucho mejor. Pero esa gente, el jefe o el director, ministro de Interior, no pensaba en cortarlo más fácil. ¿Por qué vamos a cortar estas regiones de Alaska o terrenos en otra parte de Estados Unidos? Donde eso es muy fácil y nosotros vamos a perder nomás. Vamos a perder los empleados que tenemos, la cantidad de espacio de oficinas, el prestigio, cantidad de vehículos que tenemos, toda la infraestructura vamos a reducir. Es mejor que nosotros usamos y manipulamos los votantes para atacar a nuestros jefes, los políticos, congresistas, que son reformadores ahora. Y su estrategia fue pensar cuál es el monumento o el lugar más deseado en Estados Unidos, que todos los votantes van a notarse que realmente se afecta mal para cerrarlo y eliminarlo. Eligieron el monumento de Washington. Este es el obelisco que está en el centro de la ciudad de Washington. Tiene más visitas que cualquier otro monumento en Estados Unidos. El Departamento de Interior tiene muchos en Mount Rushmore, tiene muchos en Washington, en Nueva York. Tiene varios monumentos que está administrado por ese ministerio, este Departamento de Interior. Pero cortando eso, el público al llegar a su destino favorito, viendo el letrero, dice que está cerrado. Lo siento, si quiere mayor información, llama a ese número o manda un correo electrónico o comunícase de esta forma al siguiente persona. Y recibiendo la información que, lo siento, el congresista reformadores han llegado y nos han dado el mandato de cortar el 30% de nuestro presupuesto. Estamos realmente con esposos. No podemos hacer nada más. Lo siento, si tienen reclamo, tiene que reclamar con su senador y su diputado porque está realmente fuera de nuestro control. Somos siervos del público y si ustedes han elegido a estas personas, obvio que ustedes no quieren ni desean el monumento de Washington mucho. Bueno, este provocó inteligentemente por parte de estos burócratas, jefes de sedes, una gran avalanche o alud o tsunami contra el Congreso, fuertemente. ¿Cómo es posible que
que ustedes habían cerrado este monumento favorito nuestro. Ustedes casi nada que nos gusta, o muy poco, pero una cosa favorita para nosotros es eso. Están cerrando el monumento más favorito de todos. Entonces, ¿qué está haciendo? Si tú no elimina esta regulación, esta ley nuevo, esta idea que ustedes tienen, vamos a votar prontamente y eliminar a ustedes del Congreso. Las elecciones allá para congresistas o diputados son cada 2 años. Y ellos respondieron diciendo que no quiero perder la elección por eso. Estábamos muy estúpidos o muy ineptos para no especificar exactamente qué tiene que cortar en su presupuesto, dándole la oportunidad, presumiendo que iban a cortar la grasa y no el vino, la mantequilla de maní, de eso, la mejor parte. Fue un error nuestro enorme. Nosotros nos equivocamos mucho en darle esta libertad. Pero demasiado tarde ahora para reconocer este error, y ellos tenían que restaurar el presupuesto y todo el poder y prestigio del Departamento del Interior. Entonces los burócratas indirectamente presionaron a sus propios jefes a través de o por medio de los votantes, usando un esquema, una estrategia de gran manipulación. Realmente fue una gran manipulación para preservar sus propios intereses, a pesar del hecho que mucha gente en Estados Unidos eligieron a congresistas para ir a Washington y cortar gastos, expendio y también reducir impuestos que estaba pagando. Entonces los burócratas tienen más poder que mucha gente pensaba antes. No son realmente inferiores en ese sentido a los políticos o el ejecutivo o jueces. Tienen su propia fuente de poder y es a través de la manipulación. Porque la vida de los ciudadanos común y corriente está tocado todos los días por burócratas, mucho más que políticos. Su interacción es con burócratas, si sea por recolectar impuestos, si sea por estar protegido por policía o investigaciones de FBI o CIA o NSA en seguridad, supuestamente seguridad, y muchas otras cosas. Está tocado por burócratas. Esa es la interfaz entre el mundo del gobierno y la ciudadanía. Entonces ellos aprovecharon esa relación y lograron exitoso para sí mismo. De nuevo, el punto moral, si podemos decir moralidad de la historia o cuento, es no podemos confiar que el Estado sirve al interés público, sino sirve a intereses privados, incluso los intereses de burócratas directamente involucrados en mantener su prestigio, su poder y su dinero. Soy Dr. John Coben por Partido Independencia. Muchas gracias por escuchar y hasta luego.